Hola, hoy nos sumergimos en las ideas de uno de esos pensadores que realmente te obligan a replantearte casi todo. Immanuel Kant, Uf, Kant, palabras mayores. un filósofo alemán del siglo XVIII cuyo trabajo, bueno, provocó un auténtico terremoto en cómo entendemos el conocimiento, la moral, incluso la sociedad. Sí, un antes y un después, claramente. Para guiarnos en esta exploración, pues hemos echado mano de varias fuentes. Tenemos análisis académicos, alguna visión más general de enciclopedias online como Wikipedia o la Enciclopedia de la Historia del Mundo. Y también algunos estudios que se meten más a fondo en sus ideas políticas y sobre la historia, que son muy interesantes. Exacto. La misión hoy es intentar, desentrañar algunas de sus ideas más potentes, ¿no? Sacar la esencia. Eso, porque Kant se hizo las preguntas gordas. ¿Qué podemos saber realmente? ¿Hay una brújula moral que sirva para todos? ¿Vamos a algún lado como humanidad o estamos dando vueltas? Preguntas que siguen resonando hoy, la verdad. Totalmente. Pues vamos a empezar por su revolución copernicana en el conocimiento, que ya verás es bastante alucinante. Sí, eso es clave para entender todo lo demás. Luego nos metemos de lleno con la ética, con su famoso imperativo categórico. El deber por el deber. Y acabaremos viendo cómo conecta esto con la ilustración, la política y su visión de la historia, que tiene miga. Perfecto. Venga, pues empezamos. Kant se encontró con un problemón filosófico que, como decíamos, traía de cabeza a todos. El tema del conocimiento a priori. Justo, cosas como las mates. 2 + 2 = 4. Lo sabemos seguro, universalmente, pero no porque hayamos ido por ahí contando manzanitas cada vez. Claro, no depende de la experiencia concreta. Pero, ¿cómo es posible saber algo así, con esa certeza, antes de la experiencia? Ni los empiristas, que decían que todo viene de los sentidos. Ni los racionalistas, que confiaban ciegamente en la razón pura, daban una respuesta del todo convincente. Y aquí es donde Kant, ¡zas!, le da la vuelta a la tortilla. Como Copérnico, que dijo, oye, ¿y si no es el Sol el que gira sino nosotros? Pues Kant dice algo parecido para el conocimiento. ¿Y si no es nuestra mente la que se adapta a las cosas? Sino que son las cosas las que, para ser conocidas, tienen que adaptarse a cómo funciona nuestra mente. Exacto. Esa es la esencia de su idealismo trascendental. Es un giro radical. O sea, que no conocemos las cosas en sí mismas, tal cual son ellas solitas. A eso él lo llama noúmenos. Y dice que que a eso no llegamos. Vale. ¿Y qué conocemos entonces? Conocemos las apariencias, los fenómenos, que son el resultado de cómo nuestra mente, procesa, estructura la información que le llega por los sentidos. Como si tuviéramos unas gafas puestas de serie. Justo, unas gafas que no nos podemos quitar. Y tienen, dos tipos de cristales incorporados. Por un lado, las formas a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. No podemos imaginar nada fuera del espacio y el tiempo. Imposible. Y por otro lado, las categorías del entendimiento, conceptos puros como la causalidad, la unidad, la sustancia. O sea, que vemos el mundo en términos de causa-efecto porque nuestra mente funciona así. Exactamente. Todo lo que experimentamos, todo, pasa por esos filtros mentales que son universales para todos los humanos. Madre mía. Entonces, lo que llamamos realidad objetiva. Es la realidad tal como se nos muestra a nosotros, una vez pasada por nuestra estructura mental. Ojo, Kant no niega que haya un mundo ahí fuera. Ah, vale. No dice que todo sea una ilusión. No. Pero dice que nuestro acceso a ese mundo está, condicionado por cómo somos nosotros, por nuestra maquinaria para conocer. A ver, espera, que esto es denso. O sea, ¿la mente no es un espejo pasivo? Para nada. Es más bien como un proyector, ¿no? Que impone su estructura, tiempo, espacio, causalidad a lo que vemos. Eso es. Y esto es importantísimo porque redefine qué entendemos por conocimiento científico objetivo. Es objetivo porque se basa en estas estructuras que compartimos todos. Entiendo. Pero entonces esto pone un límite, ¿no? Clarísimo. Un límite infranqueable para la razón teórica, la que usa la ciencia. ¿Y cuál es ese límite? Pues que solo podemos conocer científicamente los fenómenos, lo que aparece en la experiencia. No podemos dar el salto y conocer los noúmenos. O sea, la realidad última, Dios, el alma, si somos libres o no, todo eso queda fuera. Fuera del conocimiento científico, sí. Podemos pensar en ello, tener fe, postularlo por razones morales, como veremos, pero no saberlo como sabemos que el agua hierve a 100 grados.
Kant lo dijo de una forma muy gráfica, ¿no? Algo así como que solo conocemos lo que nosotros mismos ponemos en las cosas. Solo podemos conocer a priori de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas. Tal cual. Una cura de humildad para la metafísica tradicional que pretendía conocerlo todo. Vale, entendido. Es una limitación fuerte para la razón teórica. Pero entonces, si nuestro conocimiento del mundo tiene esos límites, ¿cómo fundamenta Kant la moral? ¿De dónde sacamos el deber ser? Buena pregunta. Si no podemos basarla en cómo es el mundo en sí, ni en mandatos divinos que no podemos probar, ¿Qué nos queda? pues Kant, de nuevo, busca la respuesta dentro de nosotros mismos, en nuestra propia razón. Rechaza las éticas anteriores. Las que buscaban la felicidad, por ejemplo. Exacto, porque la felicidad es subjetiva, varía. O las que se basaban en la religión, que dependen de la fe. Él busca algo universal, válido para todo ser racional, sí o sí. ¿Y qué encuentra en la razón? Encuentra que lo único absolutamente bueno, sin peros, es la buena voluntad. Buena voluntad, ¿qué significa eso exactamente? Significa actuar por deber. Es decir, hacer lo correcto porque es lo correcto, por puro respeto a la ley moral que la razón nos dicta. No porque me apetezca, ni por miedo al castigo, ni esperando un premio. Nada de eso. Esas serían acciones conformes al deber, quizás, pero no por deber. Para Kant, lo que cuenta es la intención racional que hay detrás. Ahí está el valor moral. Vale, actuar por deber. Pero, ¿cómo sé cuál es mi deber? Necesito una guía, ¿no? Una especie de test. Exacto. Y esa guía es el famosísimo imperativo categórico. Ajá. No es una lista de normas tipo no matarás, es más bien una forma, un procedimiento que nos da la propia razón para saber si la máxima de nuestra acción, o sea, el principio que seguimos, Ujú. es moralmente aceptable o no. Eso es. Es categórico porque manda sin condiciones. Haz esto. Punto. No como los imperativos hipotéticos. Si quieres aprobar, estudia. Claro, esos dependen de lo que quieras conseguir. El categórico no. Y lo descubrimos a priori, con la razón. ¿Y cómo funciona? Has dicho que es como un test. La formulación más conocida es la fórmula de la ley universal. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Suena complicado. A ver, un ejemplo. Kant pone el de la promesa falsa. Imagina que necesito dinero ya, y se me ocurre pedirlo prestado, prometiendo devolverlo, pero sé que no voy a poder. Vale. La máxima sería, puedo hacer promesas falsas si me conviene. Exacto. Ahora, el test. ¿Puedo querer que esa máxima sea una ley universal? O sea, ¿puedo querer un mundo donde todo el mundo haga promesas falsas cuando le venga bien? Hombre, pues no. Si no, nadie se fiaría de nadie. La idea misma de promesa se iría al garete. Ahí está. La propia máxima se vuelve imposible, contradictoria, si la universalizas. Por lo tanto, no es moralmente válida. Hacer promesas falsas está mal. Ya veo. No es si me gustaría o no, sino si es lógicamente sostenible un mundo así. Correcto. Es un criterio de coherencia racional. Lo mismo con robar, mentir, etc. Entendido. Pero creo que había otra formulación, ¿no? Una que habla de tratar a la gente. Sí, importantísima. La fórmula de la humanidad como fin en sí misma. Dice, actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu propia persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Tratar a la humanidad como un fin, nunca solo como un medio. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa reconocer que cada persona, por ser racional, tiene un valor absoluto, intrínseco, una dignidad que está por encima de cualquier precio. No podemos usar a la gente. Exacto. No podemos tratar a los demás como simples herramientas para nuestros fines, por muy buenos que nos parezcan. Hay que respetar su capacidad de elegir sus propios fines, su autonomía. O sea que la dignidad viene de esa capacidad de ser autónomos, de darnos nuestra propia ley moral. Justo. Somos legisladores en un reino de los fines, una comunidad ideal donde todos nos respetamos como fines en sí mismos. Es una idea potentísima. Desde luego, pone el respeto en el centro. Ahora, esta ética tan racional y basada en el deber ha recibido críticas, ¿no? Dicen que es muy rígida. Sí, es la crítica habitual. El ejemplo típico. ¿Qué pasa si un asesino te pregunta dónde está su futura víctima? Según Kant, no puedes mentirle.
Claro, porque no mentirás sí parece universalizable. Es un punto complejo y hay interpretaciones diversas. Y también se le critica que deja poco espacio a los sentimientos, a la compasión, al amor. Todo es deber frío y racional. Parece un poco dura, sí. Tiene su parte de verdad. Es una ética muy exigente y centrada en la razón. Pero su gran valor es ese intento de buscar un fundamento universal para la moral, basado en la razón y en el respeto a la dignidad. Nos obliga a pensar más allá de nuestros gustos o de las costumbres. Nos desafía a justificar por qué algo está bien o mal para cualquiera. Exacto. Y esa confianza en la razón y la autonomía nos lleva directamente a la Ilustración. Claro, Kant es como el filósofo de la Ilustración por excelencia. Con ese lema tan famoso, Sapere aude. atrévete a saber. O mejor, decías, atrévete a usar tu propio entendimiento. Eso es. Kant decía que si la gente no pensaba por sí misma, no era por falta de inteligencia, sino por pereza y cobardía. Es más cómodo que otros piensen por ti. El libro que te dice qué creer, el médico qué comer, el cura cómo vivir. Son los tutores, decía él. La Ilustración es salir de esa minoría de edad autoimpuesta. ¿Y cómo salimos? ¿Qué hace falta? Libertad. Sobre todo, la libertad de hacer uso público de la razón. Uso público. ¿Qué diferencia hay con el privado? El uso privado es el que haces en tu rol, en tu trabajo. Un funcionario, por ejemplo, tiene que seguir las normas mientras actúa como tal. Pero el uso público es el que haces como ciudadano, como intelectual, dirigiéndote al mundo. Ahí, dice Kant, la libertad de crítica debe ser total. Ah, vale. Como escribir un artículo, dar una conferencia. Exacto. Esa libertad de pensamiento y expresión es el motor para que la sociedad progrese y se ilustre. Y esto encaja con sus ideas políticas. No era un revolucionario de barricada, pero sí defendía un tipo de Estado muy concreto. Igual, el Estado no está para hacernos felices, sino para garantizar que podamos buscar nuestra felicidad libremente, sin fastidiar al vecino. Y esta idea de un orden legal justo la llevó hasta el final, ¿no? Hasta proponer una paz perpetua entre naciones. Sí, que hoy suena casi a ciencia ficción, ¿verdad? Un poco sí. Con los ejércitos, las guerras. Bueno, él era consciente de la dificultad, pero decía que la razón práctica, la moral, nos exige buscar esa paz. Era un ideal regulativo. Propuso cosas como eliminar ejércitos permanentes a largo plazo, no meterse en los asuntos de otros países, crear una federación de estados libres. Una especie de ONU, pero basada en principios republicanos fuertes. Algo así. Creía que solo un orden legal internacional podría sacar a la humanidad de la guerra constante. Es increíble cómo lo conecta todo. Conocimiento, ética, política, paz mundial. Y también tenía una visión de la historia curiosa. Ni optimista del todo, ni pesimista. La insociable sociabilidad. Me encanta ese concepto. ¿Qué quiere decir? Pues que somos contradictorios. Queremos vivir juntos, en sociedad, pero a la vez somos egoístas, competitivos, queremos dominar. Somos insociablemente sociables. Nos necesitamos y nos fastidiamos a la vez. Exacto. Y Kant dice que, paradójicamente, es justo ese conflicto, esa tensión, lo que nos hace espabilar. Nos obliga a desarrollar nuestros talentos, a crear cultura, a poner leyes. Es el motor del progreso, aunque no nos demos cuenta. Somos como maderos torcidos, decía. Sí, que de nosotros no se puede sacar nada perfectamente recto. Pero aún así, la naturaleza o la providencia, él lo ve de forma un poco secular. Usa nuestros propios defectos para empujarnos hacia un orden más racional. Hay un plan oculto. ¡Qué interesante! Y eso conecta con lo que decías de su reacción a la Revolución Francesa. Claro, a él la violencia le horrorizaba, el regicidio le parecía fatal. Pero hubo algo que le llamó la atención. El entusiasmo. El entusiasmo desinteresado que los ideales de la Revolución, libertad, igualdad, provocaban en gente de toda Europa que lo veía desde fuera. Espectadores que no ganaban nada y hasta se arriesgaban. ¿Y por qué le pareció tan importante ese entusiasmo? Porque lo vio como un signo histórico. Una señal de que en el fondo la humanidad tiene una disposición moral hacia lo mejor, hacia la libertad y el derecho. Era como una pequeña profecía, una Wahrsagen de Geschichte, de que vamos hacia constituciones republicanas. Y comentabas que algunos autores ven ahí una conexión con cómo entendemos hoy los derechos humanos. Sí, la idea de que los derechos humanos no son solo una deducción filosófica abstracta, sino también un fenómeno histórico-cultural. Ese consenso creciente, esa indignación compartida cuando se violan, sería una manifestación de ese progreso moral que Kant intuía en el entusiasmo por la revolución.
un progreso real, aunque siempre frágil. Qué visión más completa. A ver, si recapitulo bien, Kant nos dice, ojo, conocemos un mundo filtrado por nuestra mente, fenómenos, no noúmenos. La moral se basa en la razón universal, el deber y la dignidad, imperativo categórico. Y aunque somos conflictivos, maderos torcidos, la razón y la libertad nos guían hacia un futuro mejor, con más justicia y paz. Has captado la esencia perfectamente. Es un edificio intelectual impresionante. Coherente y ambicioso, desde luego. Y nos deja con una tensión final, ¿sabes? Una que a mí me parece muy actual. ¿Cuál? Pues la tensión entre lo que podemos saber y lo que necesitamos creer o postular para que la moral tenga sentido. A ver. Por un lado, la crítica de la razón pura nos dice, de Dios, la libertad última, la inmortalidad, no podemos tener conocimiento científico, son noúmenos. Vale, límites del saber. Pero, por otro lado, la razón práctica, la moral, parece que necesita postular esas ideas. Necesitamos creer que somos libres para ser responsables, y quizás necesitamos postular a Dios y la inmortalidad para que la esperanza de que la virtud sea recompensada con felicidad no sea absurda. O sea que lo que no podemos conocer por la ciencia lo necesitamos para la ética. Ahí está la encrucijada. Actuamos moralmente, luchamos por un mundo mejor, basándonos en una razón que nos dice que los fundamentos últimos de todo eso, libertad, Dios, se le escapan. Tela. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues quizás Kant nos deja ahí, en esa tensión. Cómo vivir, cómo actuar moralmente, sabiendo que quizás nunca tendremos certeza absoluta sobre esas grandes preguntas. Es algo para darle vueltas, ¿no crees? Sin duda. Una pregunta profunda para seguir rumiando. Pues con esa reflexión nos quedamos hoy. Muchísimas gracias. A ti, ha sido un placer. Hasta la próxima.